básicamente queremos enfocar la charla en 3 puntos específicos. ¿Por qué hacer la intervención coronaria percutánea del tronco coronario izquierdo? ¿Cuándo deberíamos hacerla y cómo deberíamos hacerla? Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta que cuando hacemos arteriografía coronaria encontramos que el 4 al 7% de los pacientes tienen lesión de tronco coronario izquierdo. Pero adicionalmente, esos pacientes que tienen lesión de tronco, más o menos la mitad de ellos va a tener compromiso de múltiples vasos, incluyendo enfermedad coronaria de 3 vasos. Eso hace que la enfermedad coronaria en estos pacientes sea muy compleja. Cuando vemos los reportes del estudio CAS, básicamente ellos que encuentran que aquellos pacientes que tenían enfermedad de tronco coronario izquierdo que fueron dejados en manejo médico precisamente porque en ese momento no se les podía ofrecer otro tipo de terapias, tanto asintomáticos como sintomáticos, la mortalidad a 5 años era aproximadamente del 58%, considerándose de esta manera que la enfermedad de tronco izquierdo, tanto asintomática como sintomática, era una patología de alto riesgo de mortalidad. Y cuando evaluamos qué pasaba en la misma serie de pacientes, en aquellos que llevábamos a manejo quirúrgico en ese momento, la supervivencia a 5 años subía al 88%. Y si bien no es un ensayo clínico aleatorizado, ni estamos comparando específicamente más allá de registros, pues vale la pena recalcar que aquellos pacientes que fueron intervenidos con enfermedad de tronco, tanto sintomáticos como asintomáticos, tenían una mejor supervivencia que aquellos pacientes que dejaban en manejo médico. Y el tronco tiene algunas particularidades específicas que tener en cuenta. Lo primero es que debemos clasificar o dividir el tronco en 3 porciones. La porción proximal en la cual tenemos como característica específica que su ostium es un ostium que es oval y además tiene diferentes grados de angulación que va a llevar a que sea un reto en el momento de hacer intervención. Tenemos que la longitud del tronco es variable y hay troncos que incluso van a estar por encima de los 10 milímetros en la mayoría de pacientes, pero asimismo vamos a tener troncos muy cortos que van a llevar a que sea más compleja la posibilidad de intervención. Vamos a dividirlo en un segmento medio o el shaft del tronco, en el cual básicamente tenemos importantes características y es como la presencia de curvaturas importantes, y el segmento distal, que es en el que más se ha enfocado últimamente la terapia y es el tratamiento del tronco distal, en el cual hay que tener particularidades respecto a la anatomía. Primero es la presencia de la angulación a través de la descendente anterior y la circunfleja, sabiendo que a medida que vamos viendo varios pacientes encontramos una alta variabilidad de esta angulación y esto también va a repercutir sobre la forma de intervenir el tronco. También vamos a tener en cuenta que la arteria circunfleja, si bien es capaz de dar un porcentaje bajo de irrigación en los casos en los que tenemos aquellas circunflejas no dominantes de pequeño calibre, pero también podemos tener la posibilidad de que una circunfleja dominante puede dar casi la mayoría de circulación a través de la pared inferior y septal del ventrículo izquierdo. Y de esta manera vamos a tener entonces estos tipos de lesiones, lesiones que comprometen el ostium del tronco, lesiones que comprometen el segmento medio y lesiones que comprometen el segmento distal con alta frecuencia, comprometiendo el origen de la descendente anterior y la circunfleja. Sabiendo que cuando evaluamos los pacientes, el 80% de los pacientes con enfermedad de tronco se van a localizar en este grupo, en los pacientes con compromiso distal, y si vamos a evaluación por ultrasonido, vamos a saber que de estos pacientes el 90% va a tener compromiso del ostium de la arteria descendente anterior. Porque es importante tener en cuenta esto, básicamente porque van a haber múltiples factores relacionados que van a llevar a que tomar la decisión de intervención en tronco percutáneo sea un reto para el grupo o para el Heart Team, y en esto vamos a tener factores relacionados con el paciente, como lo es la edad, la presencia de comorbilidades como diabetes, la presencia de disfunción ventricular izquierda, vamos a tener factores relacionados con la lesión y factores relacionados con el operador o con el equipamiento que tenemos para intervención. ¿Cuándo deberíamos intervenir en un tronco percutáneo? Entonces, básicamente sabemos que en general, en los pacientes con enfermedad de tronco izquierdo, consideramos la revascularización, ya sea por vía quirúrgica o vía percutánea, en aquellos en los que tengan una estenosis de más del 50% y que tenga isquemia asociada en aquellos pacientes asintomáticos o que pues efectivamente tenga presencia de síntomas en la presencia de la alteración anatómica. Sin embargo, hay que recalcar algunas conclusiones de unos estudios, y es que en enfermedad de tronco izquierdo, ocasionalmente, y más bien frecuentemente, nos encontramos con dificultades diagnósticas, y en algunos estudios, comparando arteriografía coronaria contra ultrasonido, encontramos que hay una mala clasificación de las lesiones de tronco hasta en el 50% de los pacientes, y esto lo hemos visto en la práctica diaria, encontrándonos pacientes en los cuales hay duda diagnóstica en diferentes centros cuando se han evaluado respecto a la lesión de tronco. Sabemos que la determinación de isquemia a manera sintomática puede ser ocasionalmente subjetiva porque va a depender de la presencia de síntomas y sobre todo en aquellos pacientes en los que se presentan con equivalentes anginosos, y adicionalmente pues tenemos que los pacientes con enfermedad de tronco tienen mayor probabilidad de presentar isquemia balanceada, y esto va a ser una dificultad que podemos encontrarnos al momento de hacer un estudio no invasivo.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues nos hemos tratado de buscar estrategias diferentes para evaluar la verdadera significancia de la lesión de tronco. Y para eso una de las que hemos actualmente utilizado pues es la evaluación fisiológica del tronco. Sabemos que la evidencia en tronco es menor que la evidencia que tenemos con lesiones intermedias en otros lechos coronarios. Sin embargo, hay datos respecto al diagnóstico y a diferir intervenciones en tronco en pacientes evaluados con valoración funcional. De los métodos que tenemos en valoración funcional, sabemos que la mayor evidencia está con FFR, sabemos que la evidencia con índices no hiperémicos como lo es el IFR realmente se presume que van a tener un comportamiento fisiológico similar, pero realmente los datos son menores, dado que los estudios han tratado de limitar a pacientes sin enfermedad de tronco. Y de esta manera que encuentran estudios con diferentes puntos de corte, específicamente 0.75 y 0.8 para el estudio más grande que es el estudio del Dr. Hamilos, básicamente que encontró cuando evaluamos el metaanálisis, ellos ¿qué van a comparar? Comparan pacientes en los que hacen evaluación funcional de tronco izquierdo y tienen un resultado mayor o igual a 0.75-0.8 y esos pacientes van a ser diferidos, es decir, no se les va a realizar ni revascularización quirúrgica ni percutánea y aquellos pacientes cuyo valor de FFR esté por debajo de este límite van a ser llevados a revascularización. ¿Qué encuentran ellos? Básicamente cuando hacen el metaanálisis se encuentra que no hay diferencia significativa respecto a los MACE en pacientes en los que se difiere la intervención con un punto de corte de 0.8 o 0.75 con respecto a aquellos pacientes que se intervinieron con una prueba funcional positiva. De esta manera, ¿qué concluyen? Diferir la intervención del tronco izquierdo con FFR mayor a 0.8 es una conducta segura y que podría comenzar a implementarse en la práctica clínica diaria. Sin embargo, tenemos dificultades con la evaluación fisiológica del tronco izquierdo y hay que recordar pues, que por la metodología que se va a usar para la realización del mismo, en el cual tratamos de evaluar una presión proximal contra una presión distal a la lesión, pues vamos a tener bastantes trucos que tenemos que tener en cuenta. Idealmente la ecualización tiene que hacerse a nivel de la aorta, sin importar si la lesión es de tronco proximal medio distal, precisamente porque eso nos va a permitir mejorar la evaluación de la lesión que estamos evaluando. Idealmente hacer mediciones con el catéter de canulado de tronco izquierdo. Sabemos que cuando canulamos el tronco, sobre todo en anatomías donde el tronco es pequeño o donde hay lesión ostial, va a haber un damping de presión arterial y esto básicamente va a llevar a falsos resultados negativos con FFRs que aparentemente son negativos. Deberíamos hacer la evaluación hacia todas las ramas del tronco, es decir, vamos a hacer evaluación hacia la descendente anterior y evaluación hacia la arteria circunfleja, sabiendo que pacientes con enfermedad difusa que comprometan las ramas distales, vamos a tener una sumatoria de compromiso hemodinámico que no nos va a permitir diferenciar específicamente si la lesión hemodinámica es más compromiso de tronco o compromiso del vaso principal, pero la sumatoria de esto pues, nos va a dar un FFR significativo. Este es uno de los problemas principales y es que en tronco izquierdo se preferiría usar infusiones de adenosina por encima de las inyecciones intracoronarias y en ese caso pues tenemos bastantes limitaciones para hacer infusiones de adenosina. Sin embargo, algunos estudios reportan la posibilidad de hacer inyecciones de adenosina intracoronaria con las dosis recomendadas para estudios en descendente anterior que van por encima de los 200 microgramos de adenosina intracoronaria. Y consideren los índices no hiperémicos con cautela porque realmente el cuerpo de evidencia más grande está con valoración funcional con FFR. Sin embargo, que nos proponen algunas revisiones. Una vez evaluamos la lesión a nivel de tronco izquierdo con guía hacia la descendente anterior y guía hacia la circunfleja y tenemos que en ambos vasos el FFR está por encima de 0.8, consideraríamos que no es una lesión hemodinámicamente significativa y de esta manera la recomendación sería continuar tratamiento médico de la enfermedad coronaria. A diferencia de si nos encontramos con las dos lesiones positivas, es decir, un FFR menor a 0.8 o con alguna de las lesiones, ya sea hacia la descendente o hacia la circunfleja, con un FFR menor a 0.8, considerar revascularización miocárdica y en ese caso definir la vía, si va a ser una revascularización quirúrgica o una revascularización percutánea y de esta manera, en caso de que consideremos una revascularización percutánea, pues deberíamos evaluar específicamente ya el pullback de FFR y de esa manera establecer dónde se genera el mayor salto de variabilidad de presiones y con esto tomar la decisión respecto a la intervención. Cuando nos vamos específicamente al ultrasonido intracoronario, sabemos que es una de las herramientas más importantes que tenemos para el diagnóstico de enfermedad de tronco, sobre todo en aquellos pacientes en la que la angiografía no es diagnóstica. Y básicamente los estudios de correlación que han encontrado que pacientes con un tronco coronario izquierdo con una lesión con un diámetro luminal mínimo de 2.8 milímetros o evaluados a través de área con un área luminal mínima de 5.9 milímetros, cuando tienen menos área luminal o menos diámetro, pues probablemente es una enfermedad de tronco que se va a correlacionar altamente con la presencia de un FFR por debajo de 0.75
y de esta manera sabemos que hay puntos de corte específicos anatómicos que se van a relacionar con mayor riesgo de compromiso funcional. Y de esta manera el registro litro básicamente ¿qué nos dice? Cuando toman pacientes y los evalúan basados en el área luminal mínima del tronco coronario izquierdo, llevando a revascularización a aquellos pacientes con menos de 6 milímetros cuadrados en el 90% de las veces y llevando a no revascularización a estos pacientes, cuando hacemos la comparativa nos encontramos básicamente que el resultado es similar entre los dos grupos de pacientes, es decir, aquellos pacientes que diferimos la intervención basada en el área luminal mínima del ultrasonido intracoronario es similar al que encontramos en aquellos pacientes que se llevaron a revascularización con un área luminal mínima menor a 6, considerando de esta manera pues un punto de corte efectivo para eso. De esta manera, ¿qué nos dicen? Es seguro diferir intervenciones del tronco coronario izquierdo en aquellos pacientes con un área luminal mínima mayor a 6 milímetros cuadrados, considerando los resultados del registro litro. Entonces, de esa manera nos preguntamos cuándo deberíamos intervenir el tronco, aquellos pacientes con una arteriografía coronaria con una estenosis mayor al 50%, pacientes con una FFR menor a 0.8 en contexto de lesiones intermedias y el paciente con un ultrasonido intracoronario con un área luminal mínima menor a 6 milímetros cuadrados como punto de corte a nivel del ultrasonido coronario. Ahora la pregunta es ¿cómo vamos a intervenir el tronco izquierdo? Como bien lo mencionaba el doctor Iván previamente, pues se han publicado múltiples estudios tratando de comparar cuál es la mejor forma de intervenir a estos pacientes a través de cirugía o a través de intervención coronaria percutánea y uno de estos es para el 2009 se publican los resultados del estudio SYNTAX. ¿Qué encontramos entonces? Toman pacientes con enfermedad coronaria compleja, pacientes la mayoría asintomáticos o aquellos asintomáticos que tuviesen una prueba de isquemia positiva, considerando esto un estudio de no inferioridad, precisamente porque el gol estándar para el tratamiento en este momento es el manejo quirúrgico y como desenlace primario el combinado que tenemos ahí, que lo vamos a enfocar en MACE. ¿Qué encontraron ellos en el global? Que cuando comparamos pacientes con intervención percutánea, pues el riesgo de MACE es estadísticamente mayor en aquellos pacientes con intervención percutánea respecto a los pacientes llevados a cirugía. Sin embargo, cuando se hace el análisis por subgrupos, ¿qué encontramos? Que en los pacientes cuando los vamos a clasificar por SYNTAX score y vamos a tratar de definir de esta manera la complejidad de la enfermedad coronaria, encontramos que los SYNTAX bajos o intermedios no va a tener una diferencia significativa sobre el desenlace primario, encontrándonos de esta manera que las curvas se van a separar predominantemente en aquellos pacientes con enfermedad coronaria compleja con un SYNTAX alto. Cuando nos vamos específicamente al grupo de tronco coronario izquierdo que nos encontramos, básicamente que el desenlace a 12 meses en MACE es menor en aquellos pacientes que llevamos a intervención percutánea cuando tienen solo compromiso de tronco coronario izquierdo sin enfermedad de otro vaso o cuando tienen enfermedad de tronco con un vaso adicional, viendo que las curvas cambian cuando el paciente tiene 2 o más vasos comprometidos y sabiendo que el peor desenlace para intervención percutánea va a estar en aquellos pacientes con enfermedad coronaria de 3 vasos. De esta manera que nos dicen, el paciente con enfermedad de tronco izquierdo que tenga un SYNTAX score bajo o intermedio, el riesgo de MACE realmente es similar entre el llevarlos a intervención coronaria percutánea o llevarlos a cirugía de revascularización. De esta manera entonces pues tenemos aquí los resultados que hablamos del SYNTAX score y para eso se han publicado otros estudios adicionales en los cuales básicamente encuentran resultados similares. Simplemente establecen que efectivamente la intervención coronaria percutánea de tronco es no inferior al manejo quirúrgico en seguimientos entre 1 a 5 años y pues teniendo ya registros incluso de 10 años como es el SYNTAX. Y de esta manera entonces surgen los dos estudios clásicos en este tema, el estudio Excel y el estudio Noble, en el cual básicamente tomamos pacientes con SYNTAX score bajo o intermedio y los llevamos aleatorizados a cirugía o a intervención coronaria percutánea en el contexto de enfermedad de tronco coronario izquierdo. ¿Y qué mostró el Excel? Básicamente que en el desenlace primario que incluía muerte, stroke o infarto no había una diferencia significativa entre los dos grupos de intervención y para ese momento definitivamente la intervención coronaria percutada mostraba ser no inferior a la cirugía. Pero el estudio Noble aparentemente mostraba resultados contradictorios y decía que en el desenlace combinado, que no solo era este, sino que adicionalmente incluía la revascularización, pues no se alcanzó la P de no inferioridad y de esta manera la cirugía fue mejor para este grupo de pacientes para disminuir este combinado de MACE. Sin embargo, cuando evaluamos específicamente desenlaces como es muerte y desenlaces como es la presencia de stroke, efectivamente pues los desenlaces eran similares. Y para eso se formaron múltiples controversias, algunas de las editoriales dicen
Es verdad que los resultados impresionan ser controversiales, pero realmente no son tan diferentes como lo plantean los estudios. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando evaluamos desenlaces primarios, como lo es todas las causas de muerte, muerte cardiovascular, infarto, y en este contexto, cuando sumamos el infarto procedimental y el no procedimental, realmente las tasas son similares, habiendo una diferencia significativa específicamente en el punto de revascularización, como lo habían descrito previamente, encontrándonos también que la tasa de trombosis del stent fue realmente mucho más alta en los pacientes incluidos en el estudio Noble, y esto pues realmente tiene muchas posibles explicaciones, pero estaba basada tal vez en la plataforma del stent utilizada en este momento como uno de los puntos principales. Y, sin embargo, cuando se evalúa el syntax score bajo, realmente la tendencia seguía siendo la misma, y es que la intervención coronaria percutánea parecía mostrar mejores resultados. Para eso se han formado múltiples metaanálisis. Uno de estos simplemente encuentra que cuando evaluamos los diferentes estudios que incluyen el Noble, el syntax, el Excel y el Precombat, básicamente respecto a mortalidad por todas las causas, vemos que el resultado es exactamente igual. Cuando vemos resultados de muerte de origen cardíaco es exactamente igual. Y no hay diferencia significativa en otros desenlaces primarios como lo es infarto peri o no procedimental y la presencia de un ataque cerebrovascular. Sin embargo, la diferencia significativa va a darse por este punto específico, y es si el riesgo de necesitar una revascularización en el seguimiento, que como lo mostraba el doctor Rendón previamente, tiene múltiples análisis. Entonces, ¿qué concluimos de esto? Básicamente, el riesgo de MACE es similar entre PCI y cirugía, sobre todo en aquellos pacientes con syntax score intermedio bajo. A mayor complejidad de la enfermedad coronaria, es decir, la presencia de enfermedad multivaso, nos vamos a encontrar con mayor riesgo de eventos adversos en pacientes llevados a intervención percutánea. Y sabemos que en estos estudios la diferencia principal está dada por el riesgo de infarto no procedimental, que como les dije se equipara cuando ponemos el riesgo de infarto procedimental y la necesidad de revascularización no planeada. En este estudio realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque toman los pacientes del syntax, toman los pacientes del Precombat y los pacientes del BES y hacen una evaluación a nivel de paciente para establecer cuál es el papel de la revascularización completa en los desenlaces vistos en estos estudios. Y ellos básicamente, aquí quiero mostrar los resultados de la corte de pacientes que son llevados a intervención coronaria percutánea y darnos cuenta cómo repercute la presencia de revascularización completa contra incompleta en diferentes desenlaces. Cuando evaluamos el desenlace global, que es stroke, infarto y muerte de cualquier causa, encontramos que específicamente los pacientes con revascularización completa tienen menor riesgo, con una P estadísticamente significativa, de presentar cualquiera de estos tipos de complicaciones. Y cuando sobrelapamos las curvas, no solo de PCI, sino también de cirugía, nos damos cuenta que la curva de PCI de aquellos pacientes con revascularización completa se acerca y se vuelve no diferente a aquellos pacientes que han sido llevados a revascularización quirúrgica. De esta manera, pues nos recalca la importancia de la revascularización completa en aquellos pacientes que son llevados a intervención percutánea, y pues efectivamente probablemente sabemos que mejorar los resultados para PCI en tronco izquierdo va a estar relacionado con la capacidad de hacer una revascularización completa en estos pacientes. Y de esta manera entonces hay que tener cosas en cuenta. En lesiones distales de tronco es fundamental establecer la complejidad de la lesión y de esta manera tomar la mejor decisión respecto a la intervención. Sabemos que el uso de imágenes intravasculares, sobre todo el ultrasonido coronario, es fundamental para evaluar la intervención y para evaluar los resultados de la misma. Sabemos de esta manera que al momento de clasificar la lesión en bifurcación de tronco, tenemos que tener en cuenta pues, los criterios del Definition 2, en los cuales básicamente, cuando un paciente tiene un criterio mayor, que es el que tenemos acá, que es un compromiso de más del 70% de la rama lateral y una lesión que dura o que tiene una longitud mayor a 10 milímetros, y dos de estos criterios, pues consideramos que es una bifurcación completa y deberíamos tenerlo en cuenta al momento de intervención. ¿Por qué? Porque cuando vemos los resultados del estudio DECA-CRUSH 3, básicamente vemos que cuando comparamos lesiones complejas contra lesiones simples, todos los desenlaces primarios son peores en aquellos pacientes con enfermedad compleja, y por eso es fundamental poder hacer una adecuada clasificación y una adecuada intervención. Estos simplemente son los resultados primarios del estudio DECA-CRUSH 3, en el cual se compara la técnica de Culot con 2 stent contra la técnica de DECA-CRUSH, en la cual básicamente vemos cómo el DECA-CRUSH tiene mejores resultados al seguimiento en aquellos pacientes con enfermedad de tronco izquierdo distal. Y estos son los resultados del DECA-CRUSH 5, en el cual básicamente cogemos lesiones simples y lesiones complejas y se aleatorizan a intervención con técnica de stent provisional versus
intervención con Decacrosh y básicamente ¿qué encontramos? Que en lesiones simples no hay una diferencia significativa en el desenlace de revascularización de la lesión blanco cuando comparamos el Decacrosh contra el stent provisional, a pesar de que numéricamente impresione a verlo, pero en las lesiones complejas sí hay una diferencia significativa a favor de la técnica de Decacrosh para la intervención de estas características. Respecto a las recomendaciones, entonces, ¿qué tenemos? Idealmente debemos evaluar los pacientes a través de un Heart Team y compartir las decisiones con los pacientes porque pues ellos también tienen participación dentro de la decisión. Idealmente centros de alto volumen, considerándose aquellos como más de 12 a 15 intervenciones de tronco izquierdo por año, ya que está demostrado que en estos pacientes el resultado y el riesgo de MACE disminuye. Respecto al acceso radial y femoral, teóricamente hay menos complicaciones vasculares con el acceso radial, sin embargo los resultados del Excel básicamente que encontraron que los MACE fueron similares en pacientes que fueron llevados a vía radial y femoral y las complicaciones vasculares mayores similares con una P no estadísticamente significativa. Es importante definir el riesgo de necesidad de soporte cardiovascular avanzado, el uso de imágenes intravasculares, considerando puntos de corte basados específicamente en los resultados del Excel para tronco coronario izquierdo mayor a 10 milímetros cuadrados, un poco por encima de los criterios de Kahn, para descendente anterior de 8 y para circunfleja aproximada de más de 6 milímetros cuadrados. Y para OCT, en caso de que se considere el uso de OCT, pues actualmente se están proponiendo los criterios Lemon para esto. Y entonces, ¿por qué es tan importante los resultados en ultrasonido? Específicamente se había discutido ya en ese momento. Sabemos que los pacientes que son llevados a intervención por ultrasonido tienen menor riesgo numérico de MACE a 5 años y menos necesidad de revascularización en el seguimiento. Y cuando vemos básicamente basado en el área o en el área del stent mínima, sabemos que un punto de corte por encima de 13 se relacionó con menor riesgo de MACE y menor riesgo de necesidad de revascularización en el seguimiento. De esta manera, pues el objetivo por ultrasonido es tratar de llegar a esas áreas específicas. Cuando lo evaluamos por OCT, se ha publicado recientemente los resultados del Lemon, es uno de los estudios preliminares que se están haciendo para evaluación de tronco por OCT, el cual proponen un algoritmo en el que se corran 3 runs para tratar de hacer el diagnóstico, la intervención y la corrección de la intervención y la evaluación del resultado final. Ellos básicamente, ¿qué proponen el estudio Lemon? Que cuando se haga la evaluación de la relación entre el stent y el diámetro proximal, el área proximal y el stent distal con el área distal debería tener una tasa de expansión de más del 80%, considerando de esta manera un resultado óptimo por OCT, y esto mostró en el registro Lemon básicamente que el riesgo de MACE fue bajo cuando se hizo el seguimiento a un año. Ya acercándonos a las conclusiones, este es un algoritmo que presenta una de las revisiones más recientemente publicadas y entonces básicamente en el contexto de un tronco coronario izquierdo vamos a definir la significancia y en este momento vamos a evaluarlo o por angiografía o una valoración funcional con un FFR menor a 0.8 o la presencia de un área luminal mínima menor a 6 milímetros cuadrados por ultrasonido. Si el paciente cumple alguna de estas 3, pues vamos a definir si el paciente es candidato a cirugía, porque van a haber subgrupos de pacientes que definitivamente van a ser descartados para cirugía. Si el paciente efectivamente puede ir a cirugía, vamos a evaluar el syntax score. Si el syntax score está por encima de 32, muy probablemente el paciente debe ser manejado por vía quirúrgica. Si el paciente tiene un syntax score que no es alto, deberíamos considerar la evaluación del Heart Team para tratar de establecer si podemos llevar al paciente a una intervención de tronco izquierdo, específicamente evaluando todos los factores que hemos hablado y la posibilidad de dar una revascularización completa en este paciente. Si hay compromiso de la bifurcación distal, pues básicamente establecer si hay compromiso de una lesión verdadera, de una bifurcación verdadera o si la lesión es compleja. Si hay una bifurcación compleja, considerar la técnica de Decacrosh como la primera elección de tratamiento en este paciente. Si no tenemos una bifurcación verdadera, considerar la técnica de stent provisional, siempre y cuando pues, los resultados finales sobre la rama sean adecuados. Y si definitivamente no hay compromiso de bifurcación, considerar pues stent directo, stent hacia el tronco coronario izquierdo sin compromiso de la rama. Se ha hecho un subanálisis tratando de establecer aquellos pacientes que tienen compromiso de trifurcación con un ramus intermedio de diámetro significativo y los resultados respecto a MACE son similares a los que se describen con compromiso de bifurcación, considerándose de esta manera la recomendación no solo para bifurcaciones verdaderas, sino también para la presencia de compromiso de trifurcación. Entonces, respecto a las conclusiones, ¿por qué? Sabemos que la enfermedad de tronco puede llevar a mayor mortalidad cuando se deja en tratamiento médico y que es una enfermedad que tiene una anatomía muy compleja con mayor riesgo de complicaciones. Cuando aquellos pacientes con QCA mayor a 50%, un FFR menor a 0.8 o un área luminal mínima menor a 6, como intervención definida idealmente entre el Heart Team y la decisión del paciente,
En PCI, idealmente uso de imágenes intracoronarias, considerar el stent provisional en bifurcación no compleja y la técnica de DK-Cross en bifurcación completa, y siempre tener en cuenta la posibilidad de ofrecer revascularización completa buscando mejores resultados respecto a no revascularización completa. Eso era lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias por la atención.